Apache 160 Fuel Injection. Este es el nuevo lanzamiento de TBS y hoy les traigo la review. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos que se queden hasta el final del video, porque durante el video vamos a hablar de todas sus funciones, características y tecnologías. Entonces, ¡vamos! Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro, con un diámetro del pistón de 66 milímetros y una carrera de 57.8, lo que quiere decir que es un motor súper cuadrado, con un cilindraje de 159.7 centímetros cúbicos y una clasificación SOHC, que significa Single Overhead Cancha, lo que quiere decir que tiene un solo eje de levas encima del cilindro. Bueno, y tiene 4 valvulitas. Tiene una transmisión de 5 velocidades y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas, cuarta, quinta. Bueno, y el neutro también tiene un indicador LED por aparte. Cuenta con un sistema de refrigeración por aceite con un radiador. Incorpora un sistema de lubricación llamado O3C, que lo que hace es acortar los conductos de lubricación. Eso es para mejorar el desplazamiento con respecto al tiempo. Y el cilindro tiene una pared delgadita como si fuera un sistema de refrigeración líquida. Tiene una pared donde el aceite va a transportar todo este calor al cárter, nuevamente al radiador, y se refrigera el aceite mucho más rápido y más eficientemente. Cuenta con un sistema de freno hidráulico delantero, con un caliper de anclaje axial que tiene esta disposición y 2 pistoncitos que empujan las pastillas de freno. Y en el freno trasero también tenemos un sistema hidráulico con una pinza de anclaje flotante y un caliper de un solo pistoncito. Disco trasero lobulado de 200 milímetros. Al igual que el disco delantero es lobulado de 270 milímetros. Y adicional a eso, tiene una asistencia electrónica activa ABS Supermoto Anti-Lock Braking System. Pero esa asistencia solo está en la llanta delantera, no se encuentra en la llanta trasera. Esto lo que hace es que en el momento que hagamos el accionamiento del frenado delantero, va a evitar de que la rueda se detenga súbitamente y pueda perder tracción. La unidad de control del ABS va a censar la velocidad de ambas ruedas, la de la trasera y la de la delantera, y se va a dar cuenta de que la delantera, si estamos frenando muy súbitamente, se va a detener primero que la trasera. Entonces eso quiere decir de que va a derrapar o va a perder tracción. El ABS lo que hace es accionar unas electroválvulas para que liberar la presión que tenemos aquí en el caliper. Vamos a sentir una sensación en la manigueta y va a generar el frenado así, pausadamente. Esto lo va a hacer demasiado rápido y para eso está la asistencia del ABS. Mucha precaución, eso no está en la llanta trasera, solo en la llanta delantera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador del ABS que se desaparece cuando la velocidad incrementa a los 6 kilómetros por hora. Esas rendijitas que están acá son una inyección de aire que tiene la motocicleta llamada Ram Air. Y ese aire va dirigido acá a la culata, a las aletas, disipación de la culata. Esto con el fin de disipar mejor el calor. Bueno, buen café por acá. Ustedes mientras tanto pueden ir dando like al video, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Y también quiero dar un agradecimiento especial a nuestros amigos de Multimarca Villavicencio que nos prestaron esta Apache Fuel Injection. Les voy a dar las redes sociales de ellos en el primer comentario. Ahora sí, sigue. Altura de sillín de 81 centímetros, con un peso de 145 kilogramos. Tiene un cuadro de instrumentos, tenemos una pantallita LCD que significa Liquid Crystal Display. Esta es la luz de advertencia de altas RPMs o el Chip Light. Con el Chip Light va a aparecer aquí al lado de nuestro cambio una flechita hacia arriba que es el sugerido para meter cambio hacia arriba o subir de marcha. Bueno, y hacia abajo también está el sugerido, pero cuando ya bajamos RPMs. Tiene el botoncito Mode, el botoncito Set que es para configurar el tablero. Tiene indicador de mal funcionamiento o Check Engine, direccional izquierda, derecha, luces altas. Aquí tenemos el indicador de velocidad que está a kilómetros por hora y también integra indicador de gato lateral. Eventualmente cuando la motocicleta tiene gato lateral abajo y tiene accionado alguno de los cambios, no va a encender el motor. Al igual que cuando la motocicleta sufre una caída o hay un grado de inclinación superior a 60 grados, también se va a apagar por seguridad. Indicador de RPMs que llega hasta el 12, por 1000 serían 12.000, pero a 9250 RPMs esta motocicleta entrega su potencia máxima que es de 17.3 caballos de fuerza. Y a 7250 RPM su torque máximo que es de 14.7 Nm. Pero esta entrega de potencia solo es en el modo Sport, porque esta motocicleta tiene 3 modos de manejo que se cambian con este botoncito, y tanto en el modo Rain con el modo Urban cambia la entrega de potencia y torque, porque a 8600 RPM entregan 15.4 caballos de fuerza y a 7250 RPM un torque de 14.1 Nm. Pero aparte de eso también cambia la respuesta de acelerador y cambia la sensibilidad de la asistencia del ABS, ya que se vuelve más intrusiva que en el modo Sport, y también limita la velocidad entre Rain y Urban
a 105 kilómetros por hora. En nuestro comando derecho también tenemos el botoncito del kill switch, el de las luces de encendido y el arranque eléctrico. Y en el comando izquierdo tenemos los botoncitos de luces bajas, luces altas, luz de paso, botoncitos direccionales, el pito o el claxon y el botoncito de información. Incorpora una clasificación de llanta tubeless, lo que quiere decir que es sellomatic, o sea, no usa neumático. Al igual que la llanta trasera es tubeless, con rines de aspas de 17 pulgadas. El acelerador se controla por guaya, al igual que la del clutch. Tiene una suspensión delantera convencional de 33 milímetros. Tiene una suspensión trasera monoamortiguador regulable en 7 posiciones, más duro hacia la derecha y más suave hacia la izquierda. Cumple la normativa Euro 4. Y claro, es que esta motocicleta es de fuel injection, que es de inyección electrónica, y una de las principales razones de que sea fuel injection es poder garantizar y controlar las emisiones de gases contaminantes. Esta motocicleta también cuenta con catalizador, al igual que la implementación de las luces DRL, las Daytime Running Light, y la implementación de la asistencia electrónica del ABS y del Sleeper Clutch. Todas esas asistencias lo que hacen es optimizar la seguridad de conducción, al igual que reducen las emisiones de gases contaminantes. Cuenta con una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros. Para retirar el sillín, aquí tenemos la cerradura. Y acá encontramos la herramienta, la cajita de fusibles y este es el conector de diagnóstico para el escáner. Bueno, la batería se encuentra aquí retirando la tapa lateral derecha. Aquí tenemos el odómetro, que es la distancia total recorrida de la motocicleta. Tenemos trip A y trip B, son 2 trips independientes y cada uno de ellos llega a 999.9 kilómetros y se reinicia a cero. Sin embargo, se pueden reiniciar independientemente a ceros manualmente. El reloj se puede configurar formato de 12 horas o 24 horas y se actualiza automáticamente si tenemos el teléfono enlazado. Cuando la motocicleta ya está en el odómetro próximo a la revisión, va a aparecer acá un indicador recordando que tenemos que ir a hacer la revisión técnica periódica. Este indicador de nivel de combustible y este indicador van a aparecer cuando el nivel de combustible sea inferior a 2.5 litros, aproximadamente más de medio galón. Y adicional a eso, se nos va a habilitar acá un trip F o un trip fuel que va a contar el kilometraje que llevamos andando con el nivel de combustible bajo. Y es que el tanque tiene una capacidad de 12 litros, o sea 3.2 galones aproximadamente. Esta motocicleta solo debe usar gasolina de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 10:1. Incorpora una conectividad Bluetooth, se la llama Smart Connect. Para eso necesitamos en nuestra aplicación, en nuestro celular, tener una aplicación que se llama TBS LATAM. Aquí vamos a ver todas las motocicletas que tenemos, en este caso la 160 Fuel Injection. Digamos que acá hay varias información. Tenemos estadística de las motocicletas, eventualmente todo aparece en cero porque la motocicleta es 0 kilómetros. Sin embargo, aquí hay 2 datos muy importantes que no están en el tablero de instrumentos. Uno es el ángulo de inclinación y el otro es la fuerza G. Este ángulo de inclinación, esto hay que tenerlo muy presente. No es cuando se cae la motocicleta, porque eventualmente aquí hay un giroscopio que lo que hace es identificar cuando está cae la motocicleta totalmente. De hecho, tiene un sistema de apagado de motor de seguridad cuando se cae la motocicleta. Sin embargo, cuando vamos rodando, ese giroscopio siempre se va a mantener. Entonces va a censar es el ángulo de inclinación, o sea, qué tanto nos estamos acostando en las curvas. Y con la ayuda de este giroscopio y con la unidad de control del ABS, él calcula la fuerza G. Esto es un aproximado, esto es muy importante aclararlo. También podemos programar rutas, tiene una asistencia de navegación. Y acá algo muy interesante, y es que están las especificaciones de toda la motocicleta, del motor, del chasis, de la parte eléctrica. También tenemos el manual de usuario y unos consejos generales que nos da TBS en temas de conducción y seguridad. En el tablero de instrumentos nos va a enviar una alerta cuando esté entrando una llamada, cuando esté entrando un mensaje. También nos va a dar la señal del teléfono y el nivel de batería. Y por último tiene una asistencia, que es que cuando estamos por debajo del nivel de combustible normal, la aplicación nos va a sugerir la estación de servicio más cercana para que podamos retanquear. Esto lo hace la aplicación automáticamente. La luz baja de la farola y la luz alta son completamente en LED. Las del stop y las de frenado también son completamente en LED. La luz de la matrícula sí es un bombillito incandescente, al igual que las 2 direccionales traseras y las delanteras, que también son de bombillito incandescente. En este taponcito es que se verifica el nivel de aceite y acá tenemos la mirillita. Para esta motocicleta la cantidad de aceite es de 1300 cambiando filtro de aceite. Les recuerdo que tiene 2 filtros de aceite. Uno que va acá, que es el de papel, y el otro que está en el tapón del drenaje de aceite. Les voy a dejar un video de cómo se hace la revisión completa por garantía a esta motocicleta en el primer comentario. Y muchas gracias por el video. Ya saben, si necesitan información adicional de esta motocicleta, les voy a dejar las redes sociales en el primer comentario. Escríbanme acá en los comentarios qué otra motocicleta les gustaría que le hiciéramos una review y un análisis, así como si le hicimos a esta. Entonces, hasta la próxima.